Bueno, como pudieron ver en los videos anteriores, todavía lo he estado usando el taladro y ha quedado bien, aguanta. Después también sigue funcionando. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con este. Lo que tenemos que replicar ahora es, ahí se ven, estas dos chapitas que son las que encastran en la pila. En el otro lo hicimos con unos pines. Ahora vamos a ver si lo puedo hacer directo. Como ustedes podrán ver que el taladro quedó funcionando perfecto. Ahí voy a hacer un orificio. Bueno, en este no le comenté, este es de 12 voltios. Lo desarmo para tomarle el contactor el positivo y el negativo hacia afuera para después poner estas chapitas acá. Que a su vez esta chapa lo que va a hacer es encastrar en el contacto de la batería. Bueno, esto es modo de prueba, vamos a ver si lo puede llegar a resistir al voltaje porque estuve leyendo y el motor es de 9,6. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es soldarle un cable acá y un cable acá que es el positivo y el negativo. Y soldarle dos patitas para... Bueno, vamos a estañar acá. Vamos a usar el verde como negativo y el azul como positivo. Es en modo prueba esto. Yo lo que hago mucho hincapié esto es que esto era un taladro que estaba tirado y que lo puedas volver a usar como atornillador aunque sea 10 usos más, ya estás ganando porque estaba tirado. Y en todo caso, si se llegara a quemar, lo tenías tirado, no lo usabas. Bueno, ya identificamos, dijimos acá tenemos, ahí está el negativo, ahí está el positivo. Dijimos que cable azul es positivo y verde negativo. Bueno, ahora quiero hacer una prueba. Por lo ven, tengo el dedo arriba del transistor y... Ah, claro, no me va a dejar medir voltaje porque se me desconecta. Ahí lo vuelvo a conectar. Ahora que está complicado, checa. Ahí está. Por eso no podía medir voltaje. Si es como yo digo... Bueno, yo voy a usar un cartoncito para sacar la medida exacta. Tenemos tolerancia para tener un error. Pero... no estaba midiendo al revés. Bueno, está como muy al límite. Vamos a descontarle un chiquitito. Bueno. No se me perdió el tornillo o nunca lo perdí. Acá está. ¿Será este? Es este. Tiene más vuelta que... Bueno, vamos a proseguir con esta vamos haciendo. Esto lo vamos a dejar acá. A ver de qué lado queda mejor la batería que encastre. Creería que así. O lo podemos poner acá abajo. Y queda como más centrada. Bueno, cada uno lo va a hacer de acuerdo a la comodidad que tenga para hacer.
Vamos a calcular que eso va... Bueno, a mí me gusta más acá arriba por comodidad. Vamos a hacerle una línea. Eso después de centrarlos ustedes, cada uno lo hace a la perfección que quiere. Bueno, no va a ir ahí. Me gusta acá. A ver si puedo agujerear. Sí. Tornillo. Poner un punta aguja. Poner esto acá, o de casualidad entro. Acá me agujereé un dedo. Ahí ya tenemos uno. Lo que tengo que hacer después es poner el cablecito acá y identificar los bornes. Bueno, vamos a usar el cartón, que ya lo perdí. Si no me equivoco era este. Con la batería, ¿dónde está? A ver si era este. Sí, es este. Así que eso va a quedar de ahí a ahí. Esto lo vamos a poner ahí. Vamos a hacer una marquita. Vamos a buscar otro tornillo. Y acá está. Bueno, así que traje 4 tornillos. Bueno, ahí estaría más o menos lo que nos refería. Ahora, en teoría esto tendría que pasar fácil. Que hay una más ancha, una más baja. Hay que abrirlo. Bueno. Perfecto. Soldamos los cables o los pasamos abajo que le haga presión y listo. Bueno, acá para que agarre mejor la soldadura ahí le dejé dónde iría el más, dónde iría el menos, pero eso lo identifica cada uno. Acá para que agarre el estaño hay que rasparlo un poco y después recién estañarlo. Bueno, como les dije anteriormente, yo usé el cable verde como negativo. Calentamos acá abajo. Quedó estañado. El azul lo usé como positivo. Bueno, como les decía y les digo en todos los videos, yo no soy ingeniero, no soy nada. Por eso el mismo nombre del canal, el autodidacta. Siempre estoy probando algo nuevo, cómo lo puedo reparar o qué puedo hacer. Ah, me había quedado un tornillo adentro. Va a ser cortocircuito el tornillo ese. Ahí salió.
Por eso también hay veces mis videos tienen esa parte como que los corto mucho. Hoy nunca me fijé. Hay que prestar atención. ¿Ves? La batería entra así. Porque como pueden ver acá tenemos positivo, positivo, negativo, negativo. No sé si le hará algo que la conecten al revés, pero bueno, memorícelo. Y más que un taladro parece un turbo, pero quedó funcionando, que era la idea. Después voy a hacer otro video de cómo es la forma correcta de armar la batería con BMS y todo. Que es este taladro, era el primero que armé y lo armé con batería, las mismas baterías que saco de acá, porque por ahí se pregunta dónde saco las baterías, las saco de acá. La armé con eso y le puse un pin para carga, todo. Y sí, la velocidad nada que ver uno con el otro porque está con la batería. ¿Ves? Este de 12 voltios le armé una batería con BMS. En el próximo video ya les voy a explicar bien cómo es este sistema. Nos vemos. Sí, le siguen entrando 18 voltios. Bueno, a ver si lo piso menos al botón. Sigue tirando 18 voltios. Bueno, en este video lo que va a quedar es el que lo quiera hacer y usarlo así, como digo yo, que haga 20 huecos más o lo que sea, ya van a estar ganando plata, no es que van a perder el tiempo haciendo el invento, porque están reviviendo algo que, como dije anteriormente, ya estaba desechado. Pero quería sacarme la duda de cuánto voltaje pensé que este PWM, creo que se llama, pensé que iba a reducirle el voltaje al motor, pero no lo reduce. Así que bueno, esa era la parte técnica. Ahora lo vamos a ir a cómo hacer para que ya queden bien puestos los pines acá para ya conectarlo directamente y bueno, que dure lo que dure. Bueno, estamos pasando los cables acá, hay que romper un chiquitito ahí, que yo lo hago con el alicate, para que pase el cable, tanto de un lado como del otro. Vamos a conectar la ficha. Y en estos taladros las fallas más comunes que yo he arreglado mucho es el pulsador o los carbones del motor si ha estado funcionando mucho tiempo. No he encontrado otra falla, bueno, excepto de la batería, que es la primera falla que tiene. Bueno, lo vamos a cerrar, lo voy a pausar.